que muchos ciudadanos, según nuestras encuestas, nos hemos percatado de que la ciudadanía generalmente desconoce las preguntas del referéndum y de la consulta popular que se va a realizar el domingo presente mes y año en este país. Hoy es importante este panel donde vamos a tratar pregunta por pregunta con nuestros invitados de toda la provincia del Oro. Ya vamos a ir presentando a cada uno de ellos, pero desde ya, de parte del canal online Rana TV, de la frontera sur del Ecuador, del distrito Arenillas, Guaquillas, Las Lajas, les queremos agradecer infinitamente por su tiempo que se han dado para estar aquí en este importante para abordar este tema del referéndum y la consulta popular. Antes de empezar, quiero dar un pequeño preámbulo. Nosotros, como parte de la comunicación digital, como comunicadores sociales, estamos preocupados en esta provincia del Oro por ver cómo hoy la prensa, de una manera general, hoy se están callando de muchos temas y no hay programas que permitan orientar a la comunidad, orientar a la ciudadanía. Es por ello que la dirección de este canal digital, Rana TV, ha hecho posible poder realizar este foro con este tema de referéndum en la consulta popular 2025 para poder guiar, orientar a la ciudadanía que hoy desconoce este tema. Hay poca publicidad por parte del gobierno nacional sobre este mismo tema y eso es preocupante también para que la ciudadanía conozcan estos temas que son de relevancia que marcarán el destino de este país. Este medio lo hace de una manera imparcial, como medio tecnológico, digital, mediático, lo hacemos con el único afán de guiar y orientar a la ciudadanía ecuatoriana y orense. Vamos a presentar en este momento a uno por uno de quienes van a estar en este panel. Vamos a iniciar con el magíster Richard Andrés Estrella Bosmediano, representante de la Junta Civil y Militar del Ecuador. Preparación académica profesional en el tercer nivel. Él nos presenta una ingeniería en finanzas y auditoría, suficiencia en idioma inglés. En cuarto nivel, certificación internacional de auditor líder y magíster en auditoría y finanzas. Auditor externo calificado por la Superintendencia de Compañías, auditor calificado por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, experiencia más de 17 años asesorando al sector empresarial del Ecuador. Bienvenido, magíster Richard Andrés Estrella Bosmediano. Gusto tenerlo aquí, un placer. Vamos con nuestro siguiente panelista de perfil profesional de la ciudad de Guaquillas, el ingeniero Fernando Siccho Vázquez, dirigente sindical, ex dirigente primario en la Escuela Chiriboga González, ex dirigente secundario en el Colegio Remigio Gómez Guerrero, ex dirigente universitario de la FEUE Extensión Guaquillas, ex dirigente de la Coordinadora de Jóvenes y Estudiantes del Sur del Ecuador, Coraje Sur, ex dirigente electo y reelecto en la Ciudadela El Carmen, asesor técnico de barrios y ciudadelas del Cantón Guaquillas, ex dirigente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, UGT, vicepresidente de la Federación Trabajadores Municipales del Oro, actualmente secretario general del Sindicato de Obreros del GAT Municipal de Guaquillas. Me paga su momento el magíster Richard Estrella, él es de la ciudad de Machala. Así estamos entonces con los perfiles. Vamos a continuación con el magíster Franklin Villamar, comunicador social de la ciudad de Machala, exdirector, profesor de literatura y castellano del Colegio Particular Batalla de Jambelí, Parroquia Tarqui, Guayaquil, expresidente fundador de la Cámara Artesanal de la provincia del Oro, Capeo, por Talleres Fabis,
año 2001-2004, exteniente político de la parroquia El Cambio del Cantón Machala, periodo 2005-2007, ex catedrático de la Universidad Técnica de Machala, Facultad de Ciencias Sociales, carrera de Comunicación, impartir las cátedras de medios impresos, radio y comunicación alternativa, y actualmente presidente ejecutivo de la organización FB Comunicación. Ahí estamos entonces con los perfiles. A continuación, con el doctor Jesús Bismar Pereiro Luna. Vamos aquí con su perfil profesional. Profesor primario, dirigente deportivo, doctor en odontología, magíster en la especialidad como epidemiólogo, máster en administración pública, propietario actualmente del Centro Estético Dental Pereros Den en la ciudad de Arenillas. Por lo tanto, él es de Arenillas. Sí, también nos da gusto saber que hoy este panel vamos a tener algunos representantes de diferentes cantones de El Oro, como ustedes lo escucharon, amables televidentes. Bueno, gracias entonces, 19:13. Saludos a Edinson Manjarres, también excelente el perfil, el magíster Richard Estrella, por acá nos mencionan, estamos en vivo y en directo, invitamos al público para que comparta este enlace en vivo para que se nutran de las experiencias de estos profesionales de la provincia del Oro del país en este momento que estamos en este en vivo. Muy bien, vamos a iniciar entonces con las preguntas. Ahí estamos entonces en este momento ya donde hemos ubicado también para que la gente que nos está siguiendo nos vaya observando las preguntas. ¿Cómo tenemos que votar? ¿Por qué? Hoy vamos a conocer algunas inquietudes de nuestros panelistas. Bueno, vamos entonces, aquí vamos con el casillero A del referéndum, queridos panelistas. Actualmente, de acuerdo al decreto ejecutivo número 147, actualmente la Constitución de la República del Ecuador no permite el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares y prohíbe ceder bases militares a las Fuerzas Armadas o seguridad extranjera. Aquí viene la pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares y de ceder bases militares nacionales a Fuerzas Armadas o seguridad extranjera? Reformado parcialmente la Constitución de conformidad con el nexo de la pregunta. Si no, ¿por qué? Iniciamos con el magíster Richard Estrella. Adelante. Muchas gracias, mi estimado licenciado Franklin Bravo. Gracias al medio de comunicación Rana TV y muchas gracias a todos los panelistas que están presentes. Un saludo muy cordial a toda nuestra bella querida provincia del Oro. Yo creo que para responderle al pueblo ecuatoriano esta pregunta merece un análisis exhaustivo y profundo sobre el fondo de esta pregunta, y tenemos que hacer un análisis en base a la situación social, económica, política y de inseguridad que vive este país. Si bien es cierto, Estados Unidos no es la primera vez que intenta tener bases militares acá en el Ecuador. Ya lo tuvo en la isla Baltra hace muchos años. Ustedes saben los resultados de cuáles fueron el tener una base militar de los Estados Unidos en las Islas Galápagos. Sin embargo, yo considero de que la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia en este momento en el país obedece no solamente a la presencia de militares o bases extranjeras militares, sino obedece a una verdadera política de Estado para combatir a la delincuencia y al crimen organizado. Recordemos, 60 años de Colombia, crimen con guerrilla y con narcotráfico, 14 bases americanas en Colombia y no han podido terminar con el narcotráfico. Sin embargo, Estados Unidos es el primer consumidor de droga, el 65% de la droga del mercado mundial lo consume Estados Unidos. Un problema social en Filadelfia, como es un estado de los Estados Unidos, 100,000 personas mueren por el consumo de drogas, de fentanilo, de drogas sintéticas, y los Estados Unidos no ha podido solucionar su problema interno
y peor aún va a venir a solucionar un problema externo de ellos y acá en nuestro país. Yo consideraría de que nuestras Fuerzas Armadas son suficientemente capacitadas, son suficientemente preparadas para combatir a la delincuencia y el crimen organizado. Simplemente considero yo que en estos momentos tenemos una Policía Nacional y Fuerzas Armadas que deben de ser fortalecidas, que deben de ser depuradas. Hoy por hoy ustedes en las redes sociales pueden ver cómo existen narcos generales que estuvieron trabajando en Casa Presidencial y que ayer fueron cambiados, justamente el general Rodríguez, que está involucrado en un tema de tráfico de drogas y que está involucrado en el tema minero de Buenos Aires. Entonces yo consideraría de que esta pregunta, yo personalmente, por conocer el tema de seguridad, por conocer la situación y de la problemática de inseguridad en nuestro país, yo votaría no en esta pregunta porque no necesitamos bases militares. O yo le pregunto al pueblo ecuatoriano, ¿acaso esas bases militares van a venir a estar en Durán, donde en el momento hoy por hoy es el primer país o la primera ciudad más peligrosa del mundo? Yo preguntaría si van a ir la base militar extranjera a Socio Vivienda 2 o a la Flor de Bastión o a la Sergio Toral. Yo preguntaría eso al presidente Daniel Noboa, ¿a dónde van a ir esas bases militares extranjeras? ¿Vienen con un propósito de nuestros recursos naturales o vienen en realidad a darle el combate a la delincuencia y al crimen organizado? Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias. Importantes respuestas. La ciudadanía está a la expectativa de la provincia del Oro, de Arenilla, Huaquilla, Santa Rosa, Pasaje de las Nieves también. 19 horas con 18 minutos. Vamos a continuar de la misma manera, ¿sí? Con el ingeniero Fernando Siccho. La misma interrogante, ingeniero, de este casillero A. Adelante. Muchas gracias, mi estimado Franklin, por darnos la oportunidad de poder compartir y debatir la necesidad del pueblo ecuatoriano en saber cuáles son las preguntas de la consulta popular y el referéndum. Asimismo, quiero expresar mi cordial y atento saludo a todos los compañeros que nos acompañan en este importante debate. Efectivamente, en el año de 1941, el expresidente de la República, Arroyo del Río, en esa época ya se estableció una base militar extranjera en Baltra, que los sucesos que cuenta la historia no fueron los de proteger o cuidar de la inseguridad, la delincuencia o la drogadicción, sino más bien sirvieron para espionajes extranjeros y para perjudicar la flora, fauna y las especies marítimas en Galápagos. Por eso nosotros pensamos que el Ecuador es libre, soberano, un país de paz. Ya lo decía mi compañero que me antecedió, Richard. El 90% de la producción de drogas sale de Colombia. Y el mayor productor de consumo de droga es en los Estados Unidos. ¿Por qué más bien no se piensa regular el consumo en esos países para que Colombia sea uno de los mayores productores de droga y nosotros no seamos ese puente de transporte de la droga a los Estados Unidos? Lo que ha afectado al pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, nosotros como trabajadores organizados nos hemos organizado para poder expresar a la ciudadanía, a la gente, por qué decir no a cada una de las preguntas de la consulta y el referéndum, porque son otros propósitos militares que pretenden violar, atentar en contra de la soberanía. Y siempre lo hemos dicho, todos los gobiernos saben por dónde está la droga, por las principales fronteras de nuestro país. ¿Por qué, como así sacaron 5,000 militares a Imbabura, a la masacre de nuestros hermanos indígenas? ¿Por qué no sacan a controlar las fronteras? Por eso, nuestra organización y los trabajadores organizados diremos no a esta pregunta
en donde se pretende establecer bases militares extranjeras y violentar la soberanía. Colombia ha tenido 7 bases militares. ¿Y de qué ha servido? Esa es mi respuesta, mi estimado licenciado y compañeros panelistas en este importante debate. Muy bien, importante los puntos de vista en este panel donde estamos dialogando con respecto al referéndum y la consulta popular 2025 en el Ecuador. Gracias a la gente que está conectándose, sí, muy amable al público de la provincia del Oro. Asimismo, con la misma pregunta para el magíster Franklin Villamar. Adelante. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Qué grato encontrarnos para poder dar nuestro punto de vista de nuestra perspectiva. Me voy a referir al artículo 5 de la Constitución, que aún está en vigencia. El Ecuador es un territorio de paz. Las leyes pueden ser absolutas o relativas. Hoy por hoy nuestro país atraviesa una grave situación, no de carácter nacional, sino de carácter internacional, donde es necesario valernos de la cooperación internacional, considerando la situación en la cual se encuentra nuestro país. Ecuador no es Salvador. Si bien es cierto, hoy por hoy, los pájaros, como dice nuestro pueblo, le disparan a las escopetas. Si bien hay que considerar que el Ecuador ha caído en una situación de narcoestado, y eso no lo digo yo, lo dicen todos los ecuatorianos, lo dicen muchos compatriotas, sí. Y hay que considerar estos agravantes que no nos permiten desarrollar. No podemos desconocer la comunidad internacional. Cuando hay un terremoto, cuando hay unas desgracias, llega la ayuda internacional. Hoy por hoy el Ecuador tiene que parar esta situación. Y no lo vamos a hacer solo, ya está comprobado. Porque las grandes esferas están contaminadas. La Policía Nacional, el Ejército ecuatoriano, los funcionarios y las autoridades del sistema de justicia ha llegado a tal punto que por hoy nuestro país tiene que marcar la decisión. Votaremos sí en esta pregunta porque creo que es importante reformar la Constitución en su articulado 5. Todos sabemos que el Ecuador no es un territorio de paz. Aquí, hablando localmente, ha habido una masacre, cuando todos sabemos que el sistema penitenciario, hay instituciones que deberían tener el control. Tuvieron los militares, tuvo la policía, tuvo el SNAI. ¿Quién nos rinde cuenta de esa situación? Ya hemos perdido el control y necesitamos reformar ese territorio, entre comillas, de paz. De tal manera que yo no voy a negar que hay muchas falencias, pero tenemos que esta vez ser relativos y votaremos sí por esa pregunta, mi estimado Franklin y amigos. En el casillero A. Sí, en la pregunta por esa situación. Si el Ecuador tuviera en otras condiciones como El Salvador, yo votaría no, pero esta vez necesitamos el cambio. Es mi punto de vista, estimados amigos. Muy bien, estamos escuchando a los panelistas en vivo y en directo. Muy amable, magíster Franklin Villamar. Con la misma pregunta para el doctor Jesús Bismar Pereira Luna del Cantón Arenillas. Adelante. Hola, muy buenas noches para todos. Gracias a todos los que estamos en este panel. Me ha dado mucho gusto que nos haya tomado en cuenta y tener este diálogo directo para la comunidad y mucho más para la gente que realmente esté indecisa para las situaciones de esta consulta popular, y lógicamente tenemos que analizarla muy bien. Yo no me voy a referir a artículos, no me voy a referir de historia, sino voy a hablar del tiempo
de mi edad, que hemos transcurrido de mis 57 años que tengo a la actualidad, lo he analizado desde mis 12 años, viendo cómo ha ido transformándose, cambiándose las políticas de mi país, cómo se ha cambiado la educación de mi país, cómo se ha cambiado el sector médico de mi país, donde tenemos que recordar que la educación se comenzó a complicar cuando comenzaron a devolver los institutos normales superiores en educación, y comenzaron a contratar ingenieros, agrónomos, comenzaron a contratar economistas, comenzaron a contratar gente que no sabía nada de lo que era didáctica educativa, ni siquiera elaborar una hora de clase. Esa gente llegó solamente a estropear la educación de mi país. Lo hablo porque soy maestro primario. Donde tú ves en la actualidad maestros que da pena verlos, cómo llegan a presentarse delante de los alumnos. Cuando nosotros éramos estudiantes nos acordábamos que nuestros maestros eran las personas más indicadas y queríamos nosotros copiar lo que era mi maestro, de cómo se vestía, cómo se peinaba, cómo se expresaba, cómo daba una clase didáctica. Y eso es lo que nosotros queríamos en el futuro ser como mi maestro. Pero ahora realmente me da pena, me da mucha pena, ¿no? Y no voy a referirme a la pregunta, porque realmente tengo que, en estos lapsos que ha pasado, hemos tenido muchas desfalencias, lógicamente por situaciones políticas. Estas cuestiones hemos ocasionado a llegar desde fases por política. La política de Estado siempre nos ha provocado un problema grande. Y recordemos que también de este proceso, cómo dejaron actuar a grandes líderes de la tiquín, delincuentes y narcos que comenzaron a venir y llegar y manejaron el sistema a su gusto, donde inclusive gente que metía a formarse como Policía Nacional, como el Ejército, que ya estaban contaminados. Y ustedes recuerden que siempre continuamos con el mismo proceso, que el mayor o el teniente o el coronel o el general ha estado vinculado con este proceso de narcotráfico. Entonces, sí, nosotros sabemos que puede provocarnos dos caos, como lo dijeron mis anteriores compañeros, ¿no? Las bases militares nos pueden provocar ya un caos, no de la manera como lo dijo el primero, que nos dañaron el ecosistema, porque ya está dañado el ecosistema. Hemos perdido toda la naturaleza de nuestro país, pero sí entendemos que nos puede dar algo favorable de tener una base para que inclusive nos pueda refortalecer y hacer inteligencia para los mismos miembros del Ejército y la Policía Nacional, para ir ir limpiando a esos órdenes del Ejército, de la Policía. Nosotros queremos que ya realmente esto cambie. Si tú vas a una escuela, vas a un colegio, vas a un hospital, vas a registro civil, toda la gente que está ahí ya está lamentablemente contaminada, porque en toda institución pública tú ves lo que se relaciona a corrupción. Y esperamos de que, yo respeto la decisión de mucha gente, de ustedes compañeros panelistas, lo respeto, pero mi forma de pensar y la forma como hemos visto que hemos estado pasando todos estos lapsos, cuando a nosotros perennemente nos quieren vacunar como profesionales, como ente normal, sí nos preocupa. Pero lamentablemente yo he analizado la pregunta y creo que mi criterio es votar por sí. Disculpadme. Muy bien, 19 horas con 30 minutos. Estamos en vivo y agradecer a la audiencia, también a Leomar Aponte Armijos, por acá también que nos están escribiendo. Saludos cordiales a todo el público, para Pineda Cao, también para Robin Gonzaga de Guaquilla. Muchas gracias a la gente que nos felicita. Gracias por esos buenos augurios que nos dan a conocer por esta importante información para la comunidad. Rana TV en la comunidad. Aquí estamos en vivo. Bueno, vamos a continuar entonces con el casillero B. Al final de todas estas interrogantes vamos a hacer un análisis general para retirar de esta entrevista. Con el casillero B, la siguiente pregunta es decreto ejecutivo
número 149, que dice lo siguiente: actualmente la Constitución de la República del Ecuador establece la obligación del Estado de entregar recursos económicos a los partidos y movimientos políticos. La pregunta: ¿está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto general del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Queridos panelistas, iniciamos con el mismo orden, con el magíster Richard Estrella. Por favor, adelante. Bien, muchas gracias, licenciado. Yo considero que esta pregunta, al igual que la otra pregunta sobre el tema de la disminución de asambleístas, es un caramelo que le dan al pueblo para enamorarlo y decir, bueno, votemos todas las preguntas, voten sí. Sin embargo, para mí, considero de que no tiene mayor trascendencia más que económica y que no tiene un mayor impacto, se podría decir, en el tema de la lucha contra la delincuencia, la inseguridad y todo. Sin embargo, yo considero de que en algo aporta disminuir recursos económicos que pueden servir para más corrupción en el país, que pueden servir para algo, asignar recursos en algún sector que lo necesite. Sin embargo, el día de ayer aprobaron en la Asamblea Nacional el presupuesto general del Estado 2026, disminuyéndole un 5% el presupuesto a la salud, un 5% de presupuesto a la educación, un 12% de presupuesto a seguridad de Fuerzas Armadas y aumentando la capacidad de pago para deuda externa. De esa manera yo considero de que, como les digo, el ahorrarse el Estado en asignarle recursos económicos a los partidos políticos, a lo mejor se ahorrará en cada evento tal vez 2 millones, 3 millones de dólares, es algo que de pronto puede servir para algún sector. Sin embargo, en esa pregunta yo estoy muy de acuerdo que ya se deje de asignar los recursos económicos a los partidos políticos. Muy bien, importante las respuestas de los panelistas. Queremos saludar también al cirujano graduado en Cuba, al doctor Juan Carlos Ramírez, que también nos está observando y les envía saludos a los panelistas y a quienes estamos aquí en la conducción. Asimismo, vamos a continuar con el ingeniero Fernando Siccho con la misma pregunta del casillero B. Yo quiero manifestar lo siguiente, mis estimados compañeros y amigos, gracias a usted en calidad de moderador. Yo quiero que se rompa un mito que se da entre la ciudadanía y el pueblo ecuatoriano, que se lo escucha en las diferentes redes sociales, que lamentablemente a veces la gente pelea porque el uno dice que no está de acuerdo con las políticas que está imponiendo, se podría decir, Daniel Noboa Sin, y que enseguida te califican por decir si está en contra de Noboa, entonces es correísta. Entonces, yo creo que hay que romper ese mito porque en realidad tenemos la libertad de pensar, la libertad de leer, la libertad de analizar y saber qué es lo que le conviene realmente al país. En la pregunta B, que establece de que se elimine la obligación del Estado en asignar recursos al presupuesto general. Mis estimados amigos y pueblo ecuatoriano en la provincia del Oro, nuestra ciudad, yo tuve la oportunidad en 2 ocasiones de ser candidato a concejal en el 2014 y asambleísta en el 2017. Y los recursos que se otorgan no es que entregan dinero a cada partido político, es un recurso que ya viene pautado, facturado, para que cada candidato o candidata pueda tener sus espacios en los medios de comunicación, que no son dineros exorbitantes, que son una base pequeña para que todos los partidos en igualdad de condiciones o que todos los candidatos en igualdad de condiciones puedan participar. Aquí en esta pregunta prácticamente nos quiere dar a entender que solamente los poderosos podrán hacer campaña. Los que tienen recursos, los que tienen dinero, el campesino, el obrero, el artesano, ya no tendrá esa posibilidad porque aquí mandarán las chequeras
políticas. Los que tienen más recursos llegarán a un estatus, una alcaldía, una prefectura, y los que no tienen recursos, como la gente más humilde, los más pobres, los dirigentes barriales, los mismos dirigentes sindicales, poder llegar a una curul para poder hacer justicia social. Y esto es lo que nos pone en desigualdad de condiciones. Y también tomemos en cuenta que si son 5 asambleístas que tenemos en nuestra provincia del Oro, que de hecho no nos han representado a nosotros como asambleístas, llegar a tener 1 o 2 asambleístas sería para nunca más volverlos a escuchar defendiendo al país, defendiendo a la provincia. Que una provincia tan grande se quede con un solo asambleísta. Lo que nosotros desde nuestra perspectiva decimos de que votaremos no en esa pregunta, que afecta la igualdad de condiciones para poder elegir y ser elegidos conforme establece y dice la Constitución. Por eso, a la pregunta B, de los recursos del Estado al presupuesto general, diremos no, mi estimado Franklin Bravo. Importantes los criterios diferentes. Esto nos hace sentir que nuestra democracia sí existe de esta manera, como lo estamos llevando en este panel con los invitados exclusivos desde Machala, desde Huaquillas y el Cantón Arenillas, que hoy estamos en este foro. Muy bien, vamos a seguir entonces con el magíster Franklin Villamar. La misma pregunta del casillero B, por favor, adelante. Ok. Como decía el colega, el doctor Perero, yo aquí tengo la ley orgánica electoral y de organizaciones políticas de la República del Ecuador, el conocido Código de la Democracia, ¿sí? Si nuestros emprendedores, si la economía popular y solidaria emprenden proyectos seriamente, responsablemente, y valga que tenga que nombrarlo al señor presidente de El Salvador, cuando no se roba, la plata alcanza, ¿sí? Si bien es cierto, el Ecuador, en los indicadores de educación y cultura que tenemos que los ecuatorianos considerar, que en realidad esos recursos lleguen como lleguen para los medios, como dice el compañero, esos recursos, hay otros mecanismos para poder, ¿sí? La carta de presentación de un dirigente, de un líder, ¿sí? ¿Quién no conoce la trayectoria del doctor Perero en Arenillas? Maestro, profesional. Acá en Machala, de Franklin Villamar, educador, universitario, formador de juventudes, ¿sí? Esto de eliminar, pues, el país tiene que reducir gastos. Si bien es cierto, si alguien quiere participar tiene que buscar los mecanismos para financiar así como lo hacen los dirigentes cuando se asocian y llevan su proyecto adelante. Los partidos y movimientos políticos se han transformado en clubes electoreros, donde un grupo, ¿sí?, donde tiendas políticas negocian esa candidatura, de tal manera que el Estado no puede caer en esa situación. Si ellos no hubiesen demostrado a lo largo, desde que se instaló la democracia aquí en nuestro país con Jaime Roldós Aguilera, ¿sí?, no ha habido tal cosa, no se ha capacitado. Las figuras, los rostros políticos son los mismos. Es imperiosa. Lo que pasó en las elecciones pasadas, se polarizó la situación, ¿sí? Y lo mismo va a pasar en esta situación. El Ecuador está harto de esta gente que se ha dedicado a vivir de la política. Como dijo Aristóteles, la política es la ciencia y el arte de gobernar.
Hoy por hoy, quienes están en algunas funciones son los peores ciudadanos, discúlpenme. Y el Estado se presta para financiar esta situación. Si nuestros emprendedores, para emprender sus negocios, tienen que hacer su financiar. Si alguien quiere hacer política en su barrio, en su parroquia, en su cantón, en su provincia, tiene que formar estructuras. Es inconcebible que el Estado se preste para tal situación, ¿sí? Usted puede imaginarse, compañero, 19 candidatos a la presidencia de la República, un sinnúmero que no cabe, alcaldes, prefectos. De eso se trata, de crear una cultura y una educación política que nos permita elegir a los mejores, aquellos que verdaderamente han forjado un proyecto de vida, ¿sí? Reitero que se eliminen los recursos, por muy poco que sean, aunque afecte a cierto sector, ya no podemos caer, el Estado tiene que reducir en ese sentido. Y me reitero, votaré que se elimine, sí, que se elimine esa situación. Muy bien, muchas gracias. He activado en esta situación y por lo tanto ese es mi punto de vista, compañeros. Muy bien, gracias a la intervención del magíster Franklin Villamar, vamos a seguir con el doctor Jesús Vilma Peredo Luna con la misma pregunta del casillero B. Adelante. Bueno, esto realmente sí nos ha provocado a nosotros grandes falencias, ¿no? Porque hay que decir las cosas bien claras. ¿Quiénes se benefician con los aportes económicos del Estado? Son nada menos y nada más que los altos dirigentes de cada uno de los partidos políticos a nivel nacional. Y si ellos dan una parte de ese dinero, ¿no?, con las cuestiones de la prensa, pero y esa prensa también a veces está corrupta, porque si legalmente vale 30 segundos de publicidad, $20, los otros que hacen el contrato con la radio, con la televisión, les ponen $120. Pero ellos lo facturan y nuevamente cogen solamente la radio lo que vale su propio precio, con la condición de que regresen los otros recursos a los altos dirigentes. Ningún candidato concejal, ningún candidato a las juntas parroquiales, ningún candidato a la alcaldía recibe nada, lo que es económicamente lo que reciben las dirigencias altas. ¿Por qué cree que se pelean esos dirigentes que continuar con su partido? Y recuérdese que siempre ha habido este malestar porque hay dirigentes nacionales que hasta venden las candidaturas. Recién pasó en la ciudad de Machala. Recuérdese que estuvo Suma, que fue un escándalo a nivel de la provincia del Oro, que supuestamente estaba a nombre del arquitecto César Encalada, con un abogado amorocho. Ellos tenían Suma. Y el señor Darío Maca vio la forma como irle a comprar, y se lo vendieron en $1 millón para que lo saquen a César Encalada y él liderar Suma, Darío Maca en Machala. Y así siempre se ha manejado el sistema. Pero si nosotros creemos que al momento que eliminan el presupuesto para los partidos políticos, ténganlo por seguro que ya ni siquiera van a estar insistiendo de que sean parte de la papeleta nacional. Porque eso ha sido una corrupción de años. Porque lamentablemente, le digo, los candidatos pequeños no reciben absolutamente nada. Y si reciben, son 2 horas y media, 5 horas en la campaña electoral, que le dan 30 segundos, que vota por Franklin Bravo, a candidato a concejal del cantón Huaquillas. Y así sale. ¿Me entienden? Y yo, especialmente,
tuve una experiencia en el 2000, yo participé como candidato a alcalde, era muy joven, y jamás en la vida recibí 2 reales. En ese tiempo del PRE. Nunca recibí 2 reales en mi campaña electoral. Jamás. Y así ha pasado en todos los tiempos en los pueblos pequeños, en nuestra provincia pequeña. Si así como no lo recibí yo, me dan esta oportunidad para votar, yo realmente votaría que sí se elimine el aporte económico para los partidos políticos, respetando los criterios de todos mis compañeros. Gracias. Muy bien. Aquí estamos culminando también el casillero B, sí, del referéndum, que son 3 preguntas, A, B y C. Sí, vamos a culminar entonces con el referéndum, con la pregunta C en este momento. Sus criterios son importantes, la ciudadanía está a la expectativa. Muchas gracias, Robin Gonzaga, por tu criterio también, la gente que está en el enlace en vivo. No puedo leer los mensajes de texto, pero ahí quedarán, porque estamos en este panel por respeto y al tiempo también de los ponentes en este en vivo. Vamos con el casillero C del decreto ejecutivo número 173, pregunta que es la siguiente. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se les elija de acuerdo con los siguientes criterios? 10 asambleístas nacionales, un asambleísta elegido por cada provincia, un asambleísta provincial adicional por cada 400,000 habitantes, de acuerdo al último censo nacional. Su respuesta, iniciamos con el magíster Richard Estrella. Adelante. Bien, licenciado, queridos panelistas. En mi criterio profesional y político, considero que con esta pregunta el gobierno le está haciendo creer al Ecuador de que tiene un impacto de ahorro económico y de rechazo a la gestión de asambleístas que poco o nada hacen en la Asamblea Nacional. Pero de mi experiencia, de mi perspectiva como un estratega militar, el enfoque no es disminuir el gasto del pago de asambleístas. El objetivo es concentrar más del poder entre los 2 partidos políticos que en este momento están en la palestra política, como es ADN y Revolución Ciudadana, y coartarle el derecho a políticos honestos, políticos que no tienen dinero, pero que saben administrar y que saben hacer leyes y que tienen la iniciativa y la honestidad de representar a sus pueblos. Ese es el verdadero enfoque. Concentrar el poder entre 2 partidos políticos para seguir haciendo leyes destructivas para el país, para seguir entregando nuestra soberanía natural, para seguir concesionando, privatizando, vendiendo toda nuestra riqueza natural, y la otra con el objetivo de que prácticamente no puedan ni siquiera llegar al poder candidatos honestos o por partidos que a lo mejor tengan y les den la oportunidad de participar. Ese es el verdadero enfoque de esta pregunta. Por lo tanto, yo en esta pregunta votaré y pido a todos mis hermanos ecuatorianos que voten este 16 de noviembre, voten por no. Muchas gracias. Muy bien, gracias a usted por esa importante respuesta. Vamos con el siguiente panelista, ingeniero Fernando Sicho, adelante. Prenda su micrófono, ingeniero. No tiene audio. Ingeniero, prenda su micrófono. Mi estimado Franklin, parte de esta consulta ni siquiera es necesario consultarle al pueblo ecuatoriano, sino reformar el Código de la Democracia, como lo decía mi compañero Franklin. Algo de las cosas que siempre nosotros hemos manifestado desde nuestra perspectiva, desde nuestra forma de ser. Mientras más debate en una asamblea o en un consejo, son mejores los consensos que se pueden beneficiar a un pueblo, a una ciudad, a un país. Tener un solo representante no va a cambiar nada, porque se necesita de un verdadero representante
dentro de la asamblea. Había un ejemplo claro de un muchacho de 19 años que en vez de legislar y fiscalizar en la asamblea, se encontraba haciendo dibujos en un cuaderno, con gente experimentada, con juristas, con buenos abogados, porque en la asamblea es donde se cocinan las leyes que benefician al país. Ya basta de tanto payaso, discúlpenme el término, de tanta gente inculta que no está preparada, que llega a una asamblea solo a pelear y no a resolver la problemática del pueblo ecuatoriano, los problemas que atravesamos los ecuatorianos. Una asamblea digna que ahora se dice que la quieren cambiar a Senado. Una asamblea que resuelva los problemas, las necesidades del pueblo ecuatoriano, de los trabajadores, de los asegurados, de los jubilados, de los pensionistas. Por lo tanto, nosotros creemos innecesaria esta consulta y más bien una consulta mañosa. Y por eso nosotros diremos no en la pregunta número C, en donde nos dice si estamos de acuerdo en reducir el número de asambleístas. Aquí no es cuestión de algo cuantitativo, sino algo de calidad para que se pueda mejorar el país, que en los actuales momentos estamos viviendo una crisis económica, política y social, y que más adelante pues estaremos mencionando incluso de una nueva constituyente que se pretende violentar la Constitución. La Constitución nos habla de 444 artículos y sin embargo las quieren dejar en 180, eliminando, vulnerando los derechos de la Pachamama, los derechos ambientales, los derechos laborales, el contrato por horas, que también está estableciendo nuevamente el señor presidente de la República, volvernos a meter el contrato por horas. No solamente son las preguntas, sino son los anexos que debemos tomar en cuenta los ecuatorianos y leer, porque aquí nos quieren meter gato por liebre, mis estimados amigos panelistas. Por lo tanto, nuestra posición firme es decirle no a la pregunta número C, mi estimado licenciado. Muy bien, Fernando, muchas gracias. El pueblo ecuatoriano y la provincia del Oro te escucha fuerte y claro en este panel sobre el referéndum y la consulta popular del noviembre de 2025. Con el magíster Franklin Villamar, a continuación, adelante. Muy bien, gracias, compañeros. Recuerdo en una ocasión cuando emprendí un negocio, me dijo un buen amigo, el licenciado Wong, hay que apretarse el cinturón. ¿Sí? Una norma, y eso lo hacemos todos los ecuatorianos, todos los hogares del país. Hoy por hoy, 151 asambleístas en nuestro país, como quiera que lo llamen, asambleístas, diputados, Senado, Congreso, ya no cabe la situación. Los argumentos se han mencionado. Consecuencia de los partidos y movimientos que enrolan a personas a participar y ganan. Hoy por hoy la provincia del Oro tiene 7 asambleístas, 5 provinciales y 2 nacionales. Y hace días leía en una nota de prensa local si seguían activos los asambleístas. Y como dijo doña Celia Cruz, no hay cama para tanta gente. ¿Sí? De tal manera que desde hace mucho tiempo se viene anunciando reducir el tamaño del Estado. Nosotros hemos considerado afirmativo estas 3 preguntas del referéndum, no así la consulta, como dijo el compañero, un caramelo para contentarnos. Yo creo que todo es un proceso y hay que comenzar de a poco. El joven presidente
tendrá que rectificar y el pueblo ecuatoriano tendrá que reafirmar en las urnas esa voluntad, ¿sí? De pronto, siempre digo y dice nuestro pueblo que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. El CNE también está en la mira. El CNE, tenemos funcionarios prorrogados que la Constitución debe garantizar estos procesos con transparencia. Esperemos que se respete la voluntad de los ecuatorianos y ecuatorianas, ¿sí? El pueblo va a asistir a este llamado el domingo 16, ¿sí? Porque está convencido de que tenemos que cambiar. En ese sentido, hay que reformar muchas cosas. Los asambleístas estaban en la mira, por lo menos vamos a prescindir de 78 asambleístas que no son necesarios. Como en algunos municipios los concejales. Tenga la plena seguridad usted, Franklin Bravo y compañeros, que hay concejales que no le han hecho ninguna ordenanza en sus cantones. Los asambleístas, de igual manera, ¿sí? Una vez que ganan, usted no los ubica. Y si ganan, es porque en los partidos y movimientos los ponen en la lista. Y no responden a fiscalizar y a legislar lo que tienen que hacer. Eso es lo que el pueblo va a rechazar, ¿sí? Y nosotros nos mantenemos y votaremos sí por reducir el tamaño de asambleísta. Y hay que hacerlo en algunas áreas, ¿sí? Hay que reducir el tamaño del Estado. Es inconcebible que en un ministerio hayan más de 200 funcionarios cuando en nuestro campo las familias, ¿sí?, trabajan con un número menor. Este abismo entre el sector público y el sector privado tiene que ser equiparado. Por tal motivo, nosotros votaremos sí para eliminar ese número de asambleístas. Muchas gracias por esa importante respuesta del magíster Franklin Villamar. A continuación, el doctor Jesús Vidmar Peredo Luna, bríndenos su respuesta. Adelante. Bueno, realmente cada día que pasa el tiempo uno aprende muchas cosas, muchísimas cosas. Y estar dentro de las noticias y dentro del ambiente político, y tú ves una asamblea nacional, y a veces nosotros como humanos, como seres, un ciudadano más de nuestro país, nos cogemos la cabeza y a veces decimos por qué votamos por esa gente inservible. Ver payasas, payasos e inclusive violadores, ver niños dibujando carritos y florcitas donde realmente no han representado absolutamente nada. Si tú ves más gente, es multitud. Y todos quieren hablar y todos quieren salirse con su capricho, pero jamás consideran de un orden constitucional o un cambio que se pueda hacer dentro del Estado. Si es un asambleísta, el asambleísta tiene un asesor y ese asesor tiene otro asesor y los otros tienen 2 secretarias y un asambleísta que están al lado de él son como 6, 7 personas y que no ganan $500. Los asesores ganan $3,000, $4,000. Usted póngale solamente como asesores que tengan 3 asesores que supuestamente le exige la Asamblea Nacional. 3 por 150 y pico de asambleístas, sin contar los asambleístas. Y hemos escuchado corrupción donde los asambleístas han diezmado con los mismos trabajadores o asesores o empleados que les cobran para que estén en la asamblea y siguen sacando más plata. Pero también sabemos de que queremos nosotros
que vayan verdaderos representantes. Y nosotros y los dirigentes políticos también cometieron el gran error de poner a la gente a dedo, porque supuestamente estaban bien a nivel nacional y el poder político le podía dar. Sabiendo de que tenemos 5 y 2 a nivel nacional, ¿qué hemos rescatado para la provincia del Oro? Absolutamente nada. Absolutamente nada, porque el uno le echa la culpa al otro asambleísta que es del gobierno y el otro dice que yo soy de minoría. Y el egoísmo político es jamás entenderse entre ellos para seguir comiendo y así satisfacer sus necesidades económicas. Sabemos que ahora quienes estamos buscando un cambio, pero esperamos de que escojamos los mejores. Y escoger los mejores, lógicamente, sería de que tenemos que ver elementos probos para que estén justificándose su situación, que nos representen a nosotros. Los verdaderos representantes deben ser elegidos de esa manera. No cualquier payaso que sea candidato. De mi criterio personal, en esta pregunta voy a votar por el sí. Gracias, compañero. Muy bien, de esta manera estamos terminando las 3 preguntas del referéndum. Sí, 20 horas con 3 minutos. En el casillero A, según las opiniones sobre la pregunta de ¿está usted de acuerdo con las bases extranjeras? Tenemos 2 respuestas con el no, 2 respuestas con el sí, como es el magíster Richard Estrella, el ingeniero Fernando Siccho, Franklin Villamar y el doctor Pereiro con el sí. Asimismo, en el casillero de la B, de eliminar los recursos a partidos o movimientos políticos, tenemos 3 sí y 1 no, que es de el ingeniero Fernando Siccho. En el casillero C tenemos 2 no, 2 sís. En la pregunta de reducir el número de asambleístas dentro de este marco del referéndum. Vamos a continuar, querido público. Esperemos que estemos bien todavía. Tenemos la audiencia conectada. Saludos para Beto Celi. Por acá hay una interrogante muy importante que nos mencionan con respecto a la pregunta C de eliminar o reducir asambleístas. No es cuestión de mermar la cantidad de asambleístas. Lo mejor sería elegir mejores personas que estén preparados. Vamos con la última pregunta de la consulta popular. En este momento, donde mucha de la ciudadanía hoy se evidencia una pelea, una disputa entre 2 corrientes políticas en el país, que los unos hacen campaña por el sí, que los otros por el no, que los unos tienen un apodo, que los otros. Esto ya se ha tornado, puedo decirlo, en un malestar, porque hay gente que no comparte ni con los unos ni con los otros, mejor omite criterios en las redes sociales. Para eso hoy estamos aquí con este panel, con los invitados de la provincia del Oro, para poder ocultar y discernir y analizar cada una de las preguntas con sus criterios muy personales, de acuerdo a sus experiencias profesionales y también personales. Vamos entonces con la consulta popular en este momento, que es una sola pregunta. Querido público del casillero D, la pregunta dice así: ¿está usted de acuerdo en que se convoque e instale una asamblea constituyente cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual
entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum. Hay un texto, sí, de un artículo aquí un poquito extenso, que estarán obviamente en las preguntas del referéndum y la consulta popular. Frente a esto, amable audiencia, solamente para refrescar la memoria que ya años atrás ya se hizo una reforma o ya se creó una nueva constituyente. Aquí vamos a iniciar con la respuesta de nuestros panelistas en el mismo orden que han venido interviniendo. Adelante, Magíster Richard Estrella. Queridos compatriotas, el Ecuador necesita una constitución que permita acabar con la delincuencia, el crimen organizado y el narcoterrorismo en el país. El Ecuador necesita una constitución que permita darle vida digna a nuestros ecuatorianos, una mejor salud, una mejor educación. El Ecuador necesita una constitución que permita educar a nuestros hijos con eficiencia, con calidez y con calidad. El Ecuador necesita una constitución que permita acabar con los problemas económicos y que permita y ponga como base fundamental una nueva política económica, una nueva política petrolera, una nueva política minera. Es necesario una nueva constitución, pero igualmente no podemos poner en manos de una persona que ha demostrado en los últimos años que ha venido gobernando en un primer periodo de una manera que no tiene amor ni conocimiento sobre lo que es los problemas sociales, económicos y políticos de nuestro país. Es por eso que no podemos darle un cheque en blanco a una persona que en las últimas manifestaciones ha demostrado autoritarismo, ha demostrado actuar y gobernar con repudio hacia nuestro pueblo ecuatoriano. Un hombre que no ha tenido la capacidad ni la altura para sentarse con todas las organizaciones sociales, a debatir con altura, a debatir con conocimiento y a darle verdaderos problemas al Ecuador sobre lo que está pasando en el país. Una persona que no ha tenido la capacidad para poderse sentar y decir, la nueva constitución tiene que nacer desde las organizaciones sociales, desde las necesidades de los agricultores, desde las necesidades de los maestros, desde las necesidades del IES, del BIES, desde las necesidades que tienen todos nuestros jubilados, todos nuestros pensionistas activos. No podemos permitir que se instaure en el Ecuador una constitución que vaya en contra de los verdaderos intereses de todos los jubilados, de todos los afiliados, una constitución que se vaya en contra de todos los derechos laborales, como 13º, 14º, fondos de reserva, el pago de un salario digno, como es un sueldo básico. No podemos darle un cheque en blanco a un presidente que permita en estos momentos poner un sueldo básico que él quiera. Ha demostrado ser un presidente que es autoritario y que en estos momentos ha utilizado a la delincuencia como un pretexto, o a la delincuencia como un motivo para ponernos un 3% más al IVA, para quitarnos el subsidio a la gasolina, que estoy de acuerdo que se quite, pero no le vendan al Ecuador la idea de que quitamos el subsidio porque vamos a combatir a la delincuencia. Cuando hay una guerra interna, compañeros, existen muertos. Y aquí los únicos muertos que ha existido es de policías y militares y también del pueblo ecuatoriano que no tiene ninguna culpa y responsabilidad con lo que le está pasando en el Ecuador. Esta es una responsabilidad de los gobiernos que han venido trabajando y no han podido crear desarrollo en el país. No podemos darle un cheque en blanco a elaborar una constitución a la medida de dos partidos políticos que tiene el único objetivo de seguir vendiendo los 300,000 millones de dólares que tenemos en reservas mineras, en los campos mineros más grandes en el Ecuador. Es por eso que actuamos con responsabilidad, amamos a este país, servimos durante 21 años al Ecuador cuidando las fronteras, cuidándole a la gente contra la delincuencia. El Ecuador necesita decirle no al presidente, decirle que termine su mandato y tenemos que construir en el futuro un acuerdo de liberación y gobernabilidad para que todos los ecuatorianos honestos que amamos al país podamos construir una nueva propuesta, un nuevo liderazgo político, un nuevo proyecto de gobierno y una estructura solvente que ame a Dios y que seamos responsables con todos los ecuatorianos. Por eso me ratifico ante todos los ecuatorianos que no podemos darle un cheque en blanco a este gobierno,
sino que termine su gobierno, su mandato de 4 años, y tenemos que trabajar en este acuerdo de liberación y gobernabilidad. Muchas gracias. Muy bien, gracias a usted, Magíster Richard. Asimismo, vamos a seguir entonces con la segunda intervención del ingeniero Fernando Sicho. Adelante. Mi estimado Franklin y compañeros, a mí sí me gusta recordar de la historia, y desde que nuestro Ecuador en 1830 es República del Ecuador, se han firmado 20 constituciones. Una anécdota y una experiencia personal que tengo en mi vida dirigencial es de que tuve la oportunidad de participar en Montecristi y Manabí en la elaboración de la última constituyente, con todos los tejidos sociales, llámese trabajadores, maestros, estudiantes, amas de casa, jubilados, organizaciones sociales. Nosotros no podemos decir que queremos una constituyente en donde no se tome en cuenta el artículo 1 de la Constitución que pretendiera el gobierno eliminarlo, que dice: el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y de justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural y plurinacional. Yo no me imagino una constituyente sin la presencia de nuestros hermanos indígenas. Yo no me imagino una constituyente que no respete el Yasuní, el Quinzacocha, el Choco Andino, que son las áreas estratégicas que el gobierno pretende ponerlo al servicio de las grandes empresas extranjeras. ¿Cómo le puedo creer a alguien que en algún momento determinado un periodista como Franklin Bravo o Miguel Rivadeneira le dijo que no te puedo decir cuál es mi propuesta o mi plan de gobierno hacia la constituyente? Te lo diré después de que ganemos la consulta. ¿Cómo le puedo creer? Y como dijo el compañero que me antecedió en mi palabra, darle un cheque en blanco a quien pretende de 444 artículos dejarnos en 180, en donde se estarían eliminando un sinnúmero de derechos, y de la cual quiero hablar también de mis compañeros jubilados, pensionistas y trabajadores organizados. El artículo 367 de la Constitución: el sistema de seguridad social es público y universal, no podrá privatizarse y atenderá las necesidades contingentes de la población. La prestación de las contingentes se hará efectiva a través del seguro universal obligatorio, cuando ya se nos está diciendo de que el IES tiene que anexarse al Ministerio de Salud Pública, lo cual nosotros consideramos un colapso, porque la seguridad en el Ecuador es decadente. No hay medicinas, no hay atención especializada, y anexarnos a todos en un solo saco, se podría decir, sería afectarnos a nosotros como servidores públicos. Esta ley o esta constituyente no le creemos los ecuatorianos, porque así como dijo nuestro amigo, nuestro compañero Richard, ¿por qué no se le consultó al pueblo ecuatoriano de incrementar el 3% del impuesto al valor agregado IVA del 12 al 15%? ¿Por qué no se le consultó? Y se le dijo que con esas ganancias de ese porcentaje se iba a combatir la inseguridad. Hemos vivido en la actualidad en la provincia del Oro y en el cantón Huaquillas muertes a diarios. La inseguridad en nuestra provincia del Oro y en todo el país, en las cárceles que el día de ayer asfixiaron o ahorcaron a más de 30 presos. Vivimos una inseguridad, una ley de integridad que en algún momento determinado la clase obrera tuvo que decirle no a las pretensiones, y despidieron a más de 60,000 trabajadores, servidores públicos en el Ecuador.
una ley de inteligencia que pretende perseguir a los luchadores sociales, a quienes estamos en contra de las políticas neoliberales que el gobierno viene adoptando en contra del pueblo ecuatoriano, porque tenemos un gobierno que no responde al pueblo ecuatoriano, sino un gobierno que responde a los intereses del Fondo Monetario Internacional. Alguien de los panelistas decía, hay que engrosar el tamaño del Estado. Por eso queremos sacar a los asambleístas. El gobierno está engrosando el tamaño del Estado, eliminando derechos, eliminando conquistas, como los beneficios sociales que decía mi compañero Richard, como el 13º, el 14º, la compensación para poderse jubilar. Ahora nos quieren adelantar el 10º. Lo que antes nosotros recibíamos en diciembre, ahora nos quieren adelantar en noviembre, como una campaña con nuestros propios recursos. Porque ese 10º se calcula de lo que el trabajador gana en el año, dividido para 12, y se nos pretende adelantar las navidades. Por eso, nosotros, de forma organizada, defendiendo el seguro social que fue creado, la Caja del Seguro, en 1969, y que el IES es de los trabajadores, de los aportantes, de los trabajadores activos, jubilados y pensionistas, no es de ningún gobierno de turno. Por lo tanto, nosotros no estamos de acuerdo que se pretenda decir, incluso el mismo gobierno acaba de decir que a través de ChatGPT va a crear una constituyente. Y también está diciendo el gobierno que quién va a redactar la constituyente. No van a ser personas preparadas, como lo decía mi compañero Bismarck, no payasos, sino personas juristas que entiendan la necesidad del pueblo ecuatoriano, que entiendan de las leyes que favorecen a los ecuatorianos. Pero ahora ya se está diciendo quién va a elaborar esa constituyente. Va a ser Holsen, va a ser Anabel Asín, va a ser la misma Diana Salazar. ¿Cómo podemos creer en quienes nos dijeron que no iban a subir el combustible y lo hicieron? No lo focalizaron, sino lo hicieron de forma general. Por eso nosotros, desde nuestra perspectiva y desde nuestro punto de vista, le decimos no a esta pregunta que pretende elaborar una nueva constituyente. Le decimos no con firmeza, le decimos no en bien del pueblo ecuatoriano, mi estimado Franklin Bravo. Muy bien, gracias por esa importante intervención. También vamos a continuar con el magíster Franklin Villamar con la misma pregunta, por favor. Sí. Yo elaboré un pronunciamiento, cual lo he compartido. En esta pregunta de la consulta popular, nosotros consideramos de que la Constitución tiene que ser enmendada y reformada con argumentos y fundamentos que permitan, así como se topa el tema de la reducción de los asambleístas, que es un tema que los ecuatorianos ya lo vienen analizando, el asunto de los recursos de los partidos políticos, el asunto de las bases militares, puesto que son mafias internacionales que han azotado nuestro país. Consideramos que con estos tres indicadores, por el momento, el presidente tiene más que suficiente para poder rectificar y poder paliar la situación en la cual está viviendo el país. No considero que se sume otro proceso a una asamblea constituyente, porque son 21 son las constituciones que se han trabajado a lo largo de la República del Ecuador. No podemos crear un marco jurídico antojadizo que sea a la medida y a la talla de los gobernantes. En ese sentido, todo proceso debe ser consultado y tiene que irse analizando. Hoy yo hablaba con un abogado y me hacía referencia al artículo 75, 76 y 77 de la Constitución,
donde los señores jueces y fiscales se amparan para dejar libremente a los delincuentes. Entonces, le comentaba que es importante que él haga ese aporte a la ciudadanía. El sistema de justicia ha colapsado. Se publicaba que hay corrupción en el Consejo de la Judicatura. Todo por donde quiera que lo topemos, mis estimados compañeros, hay corrupción. Sin embargo, en esto de una nueva constituyente, mi punto es no. Yo votaré no porque no se puede, ¿sí?, entregar esas garantías, esas luchas que el compañero menciona a lo largo de la historia, en el tema de la educación, la gratuidad de la educación, el tema de la salud pública, el tema de la seguridad. Yo creo que con estos indicadores que el país, a través del referéndum, va a apoyar, tiene más que suficiente. No podemos, reitero, sumarnos a otra asamblea constituyente. Ya conocimos cómo se maneja esta situación. El país de 15 millones de ecuatorianos lo estamos llevando al despeñadero, votando cada 2 años procesos eleccionarios, consultas. Es hora de trabajar con los insumos que tenemos. Así como nuestra ama de casa prepara sus alimentos, el alimento a su familia, con lo que ha conseguido. Yo creo que con estos 3 indicadores, por ahora, el presidente tiene más que suficiente, y yo, en mi calidad de comunicador profesional y dirigente, diré no a este proceso, que no, el país no está en condiciones de volver a estos, porque no, los partidos y movimientos no nos dan garantías. Comencemos con lo que tenemos. Ese es mi punto de vista, mi estimado compañero. Muy bien, gracias por esa importante respuesta que han brindado los panelistas en esta noche, en este foro sobre el referéndum y la consulta popular. 4 preguntas que van a estar allí inmersas para todos los ecuatorianos este domingo 16 de noviembre. Vamos a culminar el día de hoy. Un poco varían los criterios, como habíamos mencionado al inicio de esta jornada de cobertura, donde son aportaciones, análisis muy personales, que esto, obviamente, la ciudadanía orense, los ecuatorianos tendrán que reflexionar, discernir en cada uno de sus espacios familiares o laborales. Esto no es fácil, no es cuestión de ponernos a pelear los unos a los otros, viendo 2 corrientes políticas y viendo cómo el país va de mal en peor. Hay un problema de fondo que podríamos mencionar, que es todo el sistema y el subsistema nacional, que debe de ser también de a poco ir cambiando y modificándose. Pero ahí están, en la actualidad, con el mandatario, con el presidente, se toman este tipo de molestias para enviarnos a una consulta popular, y donde hoy nuestros panelistas, en la última pregunta, en su reflexión y análisis, podríamos decir, han sido homogéneos en dar su respuesta a no al cambio de la constituyente, porque no hay las garantías, mencionaban algunos de ellos, en su mayoría, porque se han irrespetado muchos pronunciamientos que habían sido parte de este gobierno nacional y que no los ha cumplido a los ecuatorianos. Esos son los criterios en este momento que podemos mencionar como parte de la conclusión final, queridos panelistas y ciudadanos que están en el enlace en vivo de la provincia del Oro. Muchos ciudadanos han escrito también, algunos por el sí, otros por el no, pero ya, vuelvo y repito, cada uno de ustedes tendrá que discernir. Nosotros, como parte de la prensa mediática digital del sur del Ecuador, Distrito Huaquillas,
Arenilla de las Lajas. Hemos hecho este programa con el único afán, de una manera imparcial, para que ustedes, los que están en casa, la juventud, la que hoy necesita nuevos modelos de país, nuevos modelos de conducta de nuestros mandatarios, realmente tengamos que reflexionar en esta consulta. Así es que, amable audiencia, muchas gracias, señores panelistas, para despedirnos también con ustedes. Gracias por sus opiniones, que han sido muy importantes. Nos despedimos con cada uno de ustedes. Me gustaría que se despidan, así como se presentaron, primero con el magíster Richard, y así sucesivamente con respecto a este foro y su punto de vista. Falta el punto de vista del doctor. Sí, no sé qué pasó con el doctor. Hace un momento tuvo un percance pero ya le enviamos nuevo link, pero no sé qué pasó. Pero vamos a continuar. Esto debe proseguir, querida audiencia. Su punto de vista, y despídanse, mi estimado ingeniero Fernando Sicho, en esa secuencia, por favor. Adelante. Mi estimado, para mí en realidad ha sido un gusto poder compartir con grandes personajes como Franklin, director de una revista, como Richard, representante de la Junta Cívica Militar, como Jesús Bismar Peredo, gerente de Peredo Denta de Arenillas. Para mí ha sido un honor haber compartido con ellos el criterio. Gracias. En fin, esto es la democracia. La democracia es respetar a la persona que piensa diferente a uno. Y aquí no es cuestión de correístas o anticorreístas, de novoístas, de antinovoístas, sino es cuestión de que el país, el pueblo ecuatoriano, tenga que ganar. Y yo lo manifiesto y lo digo siempre: por más constituciones que firmemos, nada en el Ecuador o en el mundo va a cambiar mientras no cambiemos nuestra actitud. La corrupción no va a terminar eliminando o quitando asambleístas o quitando el número de asambleístas. La corrupción va a terminar cuando nosotros, como padres, podamos inculcar valores éticos y morales a nuestros hijos, porque ellos serán los futuros representantes, las futuras autoridades en nuestros pueblos del Ecuador. Y por lo tanto, pues yo me siento muy agradecido por habernos brindado este espacio, y para mí siempre será un honor poder haber compartido criterios con estos importantes caballeros. Franklin, adelante. Como siempre, muy agradecido, Franklin, siempre a las órdenes. Qué grato saludar a los panelistas, a los amigos desde sus diferentes trincheras. Y como dijo el compañero Richard, Fernando, tenemos que ser respetuosos de los puntos de vista, porque estamos en una sociedad civilizada. Nuestro país, hoy por hoy, atraviesa una de las peores crisis en el tema de educación, de cultura, de seguridad. Y tenemos que involucrarnos en estos procesos, ¿sí? Nosotros consideramos analizar estas 4 preguntas, porque es bonito, porque hay grupos donde quiera que uno va, siempre pregunta, la ciudadanía está preocupada, la ciudadanía quiere lo mejor para nuestro país, ¿sí? Tenemos que hacer conciencia de este desafío. Esperemos, como punto final, que el Consejo Nacional Electoral haga su trabajo y que nos dé la garantía de transparencia y seguridad, y que se respete la voluntad del pueblo ecuatoriano para días mejores. Muchas gracias, mi querido tocayo. Desde Arenillas, el doctor Jesús Bismar Peredo Luna, adelante. El Ecuador y la provincia de Oro lo escucha. Muy buenas noches, disculpa, lo que pasa es que aquí en Arenillas estábamos celebrando la festividad de 70 años de fundación, de cantonización, y justo delante pasaba el pregón del cuerpo de bomberos, entonces hubo un sonido demasiadamente fuerte con bulla y sirena, ¿no? Antes de despedirme también quiero establecerte algo referente nomás a lo que se relaciona a la última pregunta. Nosotros sabemos que de una u otra manera que la Constitución es crucial para el funcionamiento del Estado democrático, ya que establece un orden jurídico, garantiza derechos, limita poderes y promueve democracia, ¿no? En lo que nosotros hablamos siempre jurídicamente, y antes lo escuché a Franklin Villamar sobre el asunto del artículo 77 de la Constitución de la República del Ecuador, y solamente lo leemos, pero lamentablemente no lo actuamos.
y me hubiera gustado mucho más mi gran amigo que estuvo en Montecristi, y él sabe las falencias y supo también cómo metieron la mano para transformar muchas leyes. Y hay que ser conscientes, no vamos a pelear por el sistema. Pero también lo dice el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, que establece que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y la tutela efectiva, imparcial y expedita de todos sus derechos e intereses, con sujeción de principios. En este artículo es fundamentalmente para garantizar el acceso a justicia y protección de los derechos humanos. Y vemos que en la actualidad no es eso. Aquí la justicia protege al narcotraficante, al violador, y toda la gente que hace daño al Estado lo protege la justicia. Al que se roba un racimo de plátano, ese se va preso. El que se roba los huevos de la vendedora en el mercado se va preso. Pero mientras cogen narcotraficantes, expendedores de droga, asesinos, etcétera, etcétera, ustedes los 3, 4 días lo ve afuera. Entonces no vemos que esta cuestión de justicia es parcial e imparcial. ¿Por qué razón? Porque la justicia indirectamente recibe el billetito y el pobre que se robó el plátano no lo tiene. Entonces no hay quien lo pueda ayudar y justificar. Entonces esas garantías que hablamos de orden jurídico, de garantías de derecho, inclusive que limita el poder, ya está establecido desde la constituyente que ustedes tuvieron en Montecristi. Pero también debemos entender que una asamblea constituyente es un organismo que representa colegiales elegidos por nosotros los ciudadanos y tienen como función redactar una nueva constitución y definir y organizar la política, dándonos a nosotros lo mejor, que lógicamente siempre va a haber la imparcialidad de la mayoría o la minoría y los entendimientos que siempre hubieron. O sea, eso hay que entenderlo. Quienes fueron favorecidos dentro de los que estamos atravesando ahora, del orden de la delincuencia, lo estableció la anterior constituyente. Entonces, entendamos que son cosas negativas y cosas positivas, pero si nosotros sabemos que podemos ver esa falencia que hizo la constituyente anterior y remediarla, bienvenido sea para nosotros. Es mi criterio, porque no podemos decir sí, no podemos porque ya está establecido, así venga un orden no sé cuánto y más allá, y tendremos que seguir en lo mismo, o sea, aquí la justicia de mi país no vale, para los ciudadanos honestos, no vale nada, pero sí le vale a los grandes delincuentes. La gran sorpresa que no escuchamos la última vez en la Asamblea Nacional que habían presentado como un poco de legisladores para que se favorezca que no se sancione, ¿no? Mientras no haya la situación de la violación que estaba un asambleísta involucrado. ¿Te das cuenta hasta dónde llega? Pero esa organización es intermedio de ellos. Mi apreciación muy personal, como lo establezco, te dije, que una asamblea constituyente te da la opción de ver lo que hemos pasado y lo podemos reformar mucho mejor, es mi entendimiento, porque no podemos nosotros basarnos solamente en lo que ya está establecido. Si tenemos una oportunidad, hagámoslo. Y eso es lo referente, mucho más. Nuevamente, Franklin, licenciado y amigo, gracias por haber estado en este panel, ¿no? Ha sido muy positivo, muy referente. Me voy con mucho criterio de ustedes y de ustedes también he aprendido muchas cosas. Solamente me toca decirles gracias, un abrazo grande para ustedes y gracias por serme parte de este panel. A ustedes. ¡Viva Arenilla! ¡Viva Arenilla, carajo! Mi fiesta. Tus 70 años. Mañana vamos a divertirnos por allá, Dios mediante. Dios quiera que nos dé oportunidad de seguir viviendo y vamos a esperarlo, mi querido Franklin. Muchas gracias. Y los ecuatorianos
Un minuto. Fernando. Sí, dime. Quiero hacerle una pequeña réplica a Bismarck, futuro alcalde de Arenillas. No, tranquilo. ¿Cómo? La constituyente o la constitución del 2008 no es que es la panacea, lo mejor que le ha pasado al país. Tiene sus falencias, pero como usted mismo lo dijo, cuando hay una nueva constituyente, no se trata de eliminar articulados, sino de enmendar. Y enmendar quiere decir mejorar, acomodar, no necesariamente una nueva constituyente. Y vuelvo a lo que usted me manifiesta y termino con esto. No sé cuál es más peligroso, el delincuente que se roba una gallina o el delincuente que hizo desaparecer 98 millones de dólares en el Seguro Social. Perdón, en el SRI. Muchas gracias. Y cuando lo vaciaron al Seguro Social también, amigo, acordémonos de eso. Gracias, gracias, estamos en eso. Muy bien, muchas gracias. El Ecuador tiene un derecho que es el voto el domingo 16 de noviembre. Voten para que el país salga adelante. Como la audiencia, como parte de la prensa independiente y mediático, le decimos millones de bendiciones. Gracias por habernos escuchado este gran tema de referéndum y la consulta popular del 2025. Buenas noches, queridos amigos. Gracias. Chao, chao. Un gusto. Pasen bien.